Hoy vamos a darle una vuelta a una idea, la idea de esas que remueven y que a menudo son conflictivas, la relación entre España y Latinoamérica. Pero ojo, no vamos a mirarla desde la historia, no como siempre, sino desde la psicología. Vamos a intentar entender qué es esto de la psica mestiza, usando las herramientas de Carl Jung. La premisa de la que partimos es potentísima y hasta desafiante. Nos dice que esa separación que damos por sentada entre España y Latinoamérica es, en el fondo, una especie de ilusión, que no son dos mundos que no tienen nada que ver. Sino que en un nivel psicológico, uno muy profundo, son como dos mitades de la misma cosa, de un mismo inconsciente. Y claro, esta idea lo cambia todo. Nos obliga a dejar de ver la historia como algo que ya pasó y a empezar a verla como un drama interno que sigue muy, pero que muy vivo hoy. Esto le da una vuelta de tuerca total a la idea de la conquista. Ya no es solo un suceso histórico, ¿verdad? Fue un choque arquetípico. O sea, una colisión a nivel de mitos, de patrones universales, de símbolos, un encontronazo de dioses y de formas de ver el mundo. Y las heridas de ese choque, pues siguen ahí, operando bajo la superficie de nuestra cultura. Y esto nos lleva a la primera gran idea de este análisis, la existencia de un inconsciente que se comparte. ¿Pero qué significa esto exactamente? Pues a ver, igual que las personas tenemos un inconsciente, según Jung, las culturas también lo tienen. Las culturas, por ejemplo, sueñan a través de sus mitos. Los pueblos entierran, reprimen recuerdos que son demasiado dolorosos. Y las naciones, pues como nos pasa a las personas, muchas veces proyectan sus propias sombras y sus miedos en los demás, en el otro. ¿Y qué es lo que teje este inconsciente a un lado y otro del océano? Pues pensadlo. La lengua con la que nos nombramos, la religión que dio forma a nuestra moral, los mitos que nos ayudan a explicarnos el mundo y también, claro, los conflictos emocionales que heredamos casi sin darnos cuenta y los imaginarios que damos por hechos. Así que no nos separa un océano. En realidad, nos unen los símbolos que lo cruzaron. Toda esta tensión psicológica se puede ver a través de dos grandes figuras, dos arquetipos que definen la relación: el padre y el hijo. Y aquí está el meollo del asunto. Por un lado tenemos al padre herido, que sería España, un arquetipo cargado de nostalgia por un imperio que ya no existe, con una culpa histórica que no acaba de resolver y un orgullo que a menudo es defensivo. Y por otro está el hijo herido, que encarna a Latinoamérica, nacido de un trauma, atrapado en una relación de amor y odio con su origen y que se ha visto forzado a usar una creatividad casi rebelde para poder definirse. Contemos un poco la historia de este padre. Imaginemos una figura que tuvo un poder inmenso, que construyó un mundo, que lo dominó, pero que luego lo perdió. Y ahora, siglos después, vive en una encrucijada emocional constante. ¿Debería sentir orgullo por aquello o vergüenza por cómo lo consiguió? Es un arquetipo que no sabe muy bien cómo contarse su propia historia. Y ahora, la historia del hijo. Nace, claro, de esa colisión, de esa herida original. Y crece atrapado en medio de dos narrativas que chocan. Una le dice: fuiste conquistado, eres una víctima. Y la otra le responde: fuiste civilizado, eres un heredero. Y la pregunta es, ¿cómo se construye una identidad sólida sobre unos cimientos tan contradictorios? Pero es justo aquí donde la historia da un giro alucinante. Pasamos de la herida a la posibilidad de transformación, al concepto de la alquimia del mestizaje. La alquimia en este sentido psicológico no es una simple mezcla, es un proceso mucho más hondo. Es coger dos opuestos que parecen irreconciliables, como la razón europea y el mito indígena, por ejemplo, y unirlos para crear algo completamente nuevo, una tercera cosa. Y este proceso tiene sus fases. Empieza con el caos, el choque inicial. De ahí, lógicamente, surge la herida, el dolor de la ruptura. Pero el paso siguiente es la clave, la integración. Ese proceso lento y difícil de unir los contrarios. Y si todo va bien, si el proceso tiene éxito, el resultado es el oro. Una identidad nueva, única y valiosísima. Así que la propuesta aquí es cambiar el chip. Dejar de ver el mestizaje como una identidad rota o fragmentada, dividida entre dos mundos, y empezar a verlo como lo que es. Un proceso psicológico, dinámico de creación. Algo que no se ha acabado, que sigue pasando ahora mismo. Bueno, y ahora toca hablar de algo difícil, pero que es fundamental. La herida, que aunque parezca una contradicción, es el nexo más fuerte que existe. Es que no hay integración si no se reconoce el dolor. Ambas partes están conectadas por un trauma que se comparte. La violencia de la historia, una religión que se impuso, sí, pero que también dio consuelo. Una lengua que es al mismo tiempo herencia y cicatriz.
Todo esto va formando una memoria que pasa de generación en generación. Psicológicamente, estos traumas colectivos funcionan como complejos culturales, ¿sabes? Son como nudos de energía emocional que no se han resuelto. Y por eso, a veces, reaccionamos con una rabia o una melancolía que parece desproporcionada ante ciertos temas. Es el cuerpo histórico, la memoria colectiva, recordando lo que la mente consciente prefiere olvidar. Muy bien, hemos analizado el problema, la herida, el proceso. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? La última parte de este análisis se centra justo en eso, en la posibilidad de un futuro integrado. La pregunta clave entonces es esta. ¿Qué significaría alcanzar una madurez histórica en esta relación? ¿Cómo sería? ¿Qué pinta tendría? Pues el camino se parece mucho al de una terapia individual. Lo primero es reconocer la propia sombra, esa parte de nosotros que no nos gusta ver. La sombra imperial en el caso de España, la sombra colonial en el de Latinoamérica. El segundo paso, y el más complicado, es integrar esa sombra. Y esto es crucial, sin caer en una culpa que no acaba nunca por un lado, ni en un victimismo que paraliza por el otro. Se trata de tomar conciencia. Y solo desde ahí puede surgir una identidad más completa, más madura, para ambos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Después de este viaje, la idea se puede resumir en varias verdades que son simples, pero muy profundas. La primera es que compartimos mitos. También que compartimos heridas y que, a pesar de todo, compartimos sueños. La conexión es innegable, va mucho más allá de la historia o de la política. Y esta es la reflexión final que le da la vuelta a todo, que a lo mejor hemos estado mirando esto de la forma equivocada. Quizás no es un conflicto histórico que hay que resolver, sino un proceso psicológico de integración que simplemente todavía está pendiente. Y por eso, la pregunta final no va sobre historia, sino sobre uno mismo. Si estas ideas han despertado algo, incomodidad, reconocimiento, confusión, la pregunta útil no es ¿quién tiene la razón? La pregunta es ¿qué parte de mi propia identidad se ha sentido tocada? Porque la psique mestiza, al final, no es que esté rota, simplemente está en plena creación.